Bienvenidos sean todos a un nuevo webinar de licencias online. Daniel Yesurón es quien les habla y vamos a empezar ahora en aproximadamente unos 3 minutos, ¿sí? Mientras tanto me gustaría que hagamos una mini prueba de audio. Si me están escuchando correctamente pueden escribir en la zona de preguntas o de chat, ¿sí? Simplemente para validar que se esté escuchando correctamente. Perfecto, gracias. Entonces vamos a esperar, vamos a poner un timer, 3 minutos y arrancamos apenas llegue a cero. Perfecto, entonces gracias a todos por haber esperado. Vamos a dar inicio entonces a este webinar donde vamos a estar hablando de un tema bastante interesante que es backup de Microsoft 365, es decir, contingencia de Microsoft Office 365 en Azure utilizando la herramienta de Veeam Backup que ya trae prediseñada para este motivo. Como anuncio parroquial, ya todos conocen que pueden hacer preguntas y pueden enviar sus dudas, ya sea aquí al chat para que podamos contestar en vivo en la zona de preguntas y respuestas de GoToMeeting, de GoToWebinar en este caso. Y también tienen a disposición mi correo electrónico si requieren de alguna otra duda que necesiten que contestemos a la brevedad. Asimismo, vamos a estar enviando ahora unos pequeños sondeos simplemente para revisar dónde estamos parados y que podamos trabajar la información que realmente más nos interesa en este momento. Así que la primera
El primer sondeo es entender si actualmente venden BIM, trabajan con BIM como marca, no necesariamente únicamente con esta herramienta de Office 365, sino con cualquiera de las herramientas que vienen. Vamos a dar 10 segundos más. Perfecto, gracias a todos. Y el segundo sondeo, se estarán imaginando, es lo mismo, pero en este caso para Microsoft 365. ¿Sí? Es decir, si actualmente transaccionan con las herramientas de Microsoft o de Office 365, siempre es bueno saberlo para que nos dé un poco más de contexto ahora durante la charla. 10 segundos más. Excelente. Gracias a todos entonces por haber votado. Toda esta información sirve y todo el feedback que tengan, no necesariamente si son solo preguntas, también todo lo que quieran ir agregando como comentarios es bienvenido. Comencemos entonces con lo que sería nuestro tema de hoy. Y como ya saben, realmente trato de salir lo más que puedo de los slides, de las PPTs, pero aún así muestro algunos detalles simplemente para que después puedan adquirir tanto la grabación como estos slides, si así los necesitan, y poder claramente repetirlos hacia quien ustedes deseen. Lo primero que quiero comentarles es que dentro de la suite de herramientas que trae Microsoft 365 y que trae BIM Backup, hay muchas variaciones, hay muchas variedades y en específico hoy vamos a estar trabajando o vamos a hacer referencia a todas esas suites de Office 365 y de Microsoft 365 que traigan cargas de trabajo en nube, es decir, que traigan Exchange, que es el correo, SharePoint, OneDrive, que es almacenamiento en la nube, ¿sí? Y vamos a estar hablando específicamente de la herramienta de BIM Backup para Office 365. Y como pueden ver aquí en la versión, perdón, estamos trabajando hoy mismo en la versión 4, que si no me equivoco va en la 4C. Y dentro de muy poquito, asumo que va a ser dentro de pocos meses desde que se está viendo esta grabación, va a salir la versión 5, que podemos discutir en unos momentos cuando terminemos de ver la herramienta como tal. ¿Sí? Pero siempre es importante que sepan que si están trabajando con esta presentación como base, vayan a la página de BIM, ¿sí? A la web de BIM, y ahí revisen básicamente cuál es la versión actual en la cual se encuentran las herramientas que se van a estar trabajando. Como pueden ver aquí, hoy la más actualizada es la Office 365, Microsoft Office 365 4C. ¿Sí? Y cada una de estas herramientas, si ya vienen utilizándolas anteriormente, siempre pueden hacer el update, siempre pueden hacer la actualización y llevarlas a su última versión. ¿Sí? Entonces vamos a ir salteando entre slides, entre algunas webs que voy a estar mostrando y también entre algunos demos que tengo preparados. La idea es que podamos aprovechar lo mejor de cada uno de estos elementos. ¿Cuál es el motivo por el cual generamos este webinar o por lo cual Microsoft está trabajando muy de la mano con BIM? Primero que nada, hay que entender que muchas veces cuando uno trabaja con tecnologías de un hoster, en este caso Microsoft, hay muchos escenarios que pueden darse y hay muchas características de esos escenarios que quizás no están 100% soportadas. Y hoy uno de los escenarios más comunes es el de, bueno, tener un cliente o tener una empresa o uno mismo trabajando con las herramientas de Office 365, trabajo con el correo, trabajo con mis archivos, trabajo con mis datos en particular, y por defecto uno piensa que esos datos están 100% segurizados. Y la respuesta es sí, están segurizados. Lo que pasa es que hay una diferencia entre que los datos sean seguros y que los datos estén 100% respaldados con todas las políticas que uno desearía tener. Y aquí es donde BIM viene justamente a agregar funcionalidad a lo que hoy Office 365 ofrece, que es en el sentido de agregar protección extra, ¿bien? Y no solamente protección, sino contingencia a los archivos que hoy uno puede tener en Office 365. Llevado esto a la realidad, significaría, o llevado esto al operativo, significa que hoy, por ejemplo, si quiero guardar, estoy trabajando con mi correo electrónico en Office 365, perfecto. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien borra un correo de Office? Bueno,
por defecto hay una política en Office 365 que dice que lo va a guardar a ese correo que se haya borrado en una papelera de reciclaje, lo va a guardar durante determinado tiempo, por ejemplo, 30 días. El tema es qué sucede después de esos 30 días. Después de esos 30 días, ese correo desaparece. Entonces, lo que se puede hacer con Veeam Backup para Office 365 es, por ejemplo, tomar todos esos correos y ya resguardarlos, pero con una política mucho más amplia, es decir, si los quiero guardar indefinidamente o los quiero guardar localmente esos correos, los quiero guardar en otra nube, los quiero guardar en el mismo Azure, ¿sí? Todo eso y varias opciones más es lo que permite trabajar Veeam Backup, ¿sí? Entonces, en esencia, cuando uno comenta cuál es el valor agregado de estas dos herramientas, es que Office 365, Microsoft 365 en particular, permite hacer toda la operativa, toda la orquestación, todo el trabajo del día a día, mientras que Veeam agrega a lo que sería el tiempo en el cual uno puede resguardar esos datos, es decir, agrega la contingencia. Y esto es muy importante porque hay un concepto que se llama el concepto de responsabilidad compartida, en el cual Microsoft siempre va a disponibilizar la infraestructura, bien, pero los datos son responsabilidad del cliente final. Y esto es muy importante justamente para poder justificar el uso de estas herramientas. Entonces uno se estará preguntando, pero entonces Office 365 siempre se queda corto con estos elementos, y la respuesta es no necesariamente en todos los escenarios. Hoy Office 365 ofrece, mediante licenciamientos más altos, si quisiéramos poner licenciamientos más, obviamente más caros, ofrece alternativas para poder suplir estos casos. Pero imaginen que muchas veces cuando hacemos la diferencia entre el costo de una licencia más alta contra el costo de esta herramienta, casi que en la mayoría de las veces se ve mucho más ganador este escenario, más que nada cuando uno hace el análisis de costo de licenciamiento, lo cual no va a ser el core del día de hoy, eso lo podemos revisar escenario por escenario, pero eso es lo que ha hecho que se haga tan interesante trabajar este bundle. Termina siendo más barato tener esta combinación de elementos para llegar al mismo resultado de lo que hoy probablemente la misma herramienta pueda presentar por sí misma, ¿sí? No quiere decir que esté bien o que esté mal, simplemente son escenarios distintos que convergen al mismo resultado. Entonces, varias de las razones por las cuales hoy es interesante trabajar este escenario, este bundle, es, por un lado, lo que podríamos decir hoy lo más clásico, el borrado accidental. Como comentaba recién, ¿qué pasa si borro un correo y no me di cuenta, lo mando a la papelera y me olvidé, y después en 30 días desapareció? Entonces, con BIM podríamos poner justamente una política en la cual esos mails se guarden 1 año, 2 años, 3 años indefinidamente. Después sirve mucho esta herramienta para poder protegerse contra, bueno, protegerse, es decir, tener un elemento para poder recuperar datos en caso de que se vea afectado el sistema principal por alguna amenaza externa o inclusive alguna amenaza de seguridad interna. Nunca se sabe cuándo el problema puede ser alguien interno a la compañía, y muchas veces tiende a ser esa el primer punto de ataque. Y también hay muchas herramientas o muchas características interesantes con esta herramienta que permite también manejar instalaciones híbridas. Esto quiere decir que con la herramienta de Veeam Backup para Office 365 no solamente vamos a poder hacer contingencia de los elementos en nube, sino que también podemos conectarlo contra un Exchange local, por ejemplo, y hacer backups de ese Exchange local al mismo tiempo que hago del Exchange online, ¿sí? Entonces, es interesante cómo esta herramienta también abre el juego a esos elementos, ¿sí? Simplemente pasando rápidamente por los slides que quedan para ya sí entrar directamente a mostrar la herramienta. Esta es una arquitectura, quizás un poquito más para los técnicos que nos estén viendo, sobre lo cual lo que se hace es, se instala dentro de un servidor o dentro de un workstation, se instala la herramienta de Veeam Backup y se configura lo que se llama un repositorio. Y este repositorio es a donde van a ir a parar básicamente los backups que vengan tanto de Office 365 como que vengan de, por ejemplo, un Exchange on-premise. Entonces, es súper sencilla la operación, es lo que les voy a mostrar ahora, sobre lo cual todo lo que se guarda en este repositorio después se puede revisar, se puede ver granularmente todos esos datos a través de lo que se llaman los exploradores de Veeam. Entonces, aquí en esta imagen, perdón, solamente estamos viendo el explorador de Veeam de Exchange, pero hay uno de Exchange, hay uno de SharePoint, hay uno de OneDrive, y en la versión 5 de Veeam
va a aparecer un explorador para Microsoft Teams. ¿Sí? Eso hace que sea muy interesante hoy quienes estén trabajando con Microsoft Teams, el hecho de que en la versión 5 se va a poder hacer backup y además se va a poder recuperar, por ejemplo, algún grupo de Teams, se va a poder recuperar los chats de algún canal. Bien, entonces se está abriendo mucho el juego con esta herramienta, pero eso viene en la próxima versión, como les comentaba recién. Hoy en día estamos en la versión 4C. Bien. Y finalmente lo que sí quiero, como para inicializar lo que sería la estrategia de demo que les voy a mostrar ahora, pueden ver que parte de toda esta implementación, si bien se puede hacer manual, es decir, que uno puede bajar el software de la página de BIM y puede hacer toda la instalación, que no es complicada, ya en Azure hay dentro de lo que es el Marketplace, hay plantillas ya prediseñadas con varios productos dentro de los cuales está justamente el BIM Backup para Office 365. Entonces podemos directamente entrar en Azure, generar una máquina virtual con todo ya instalado y lo único que tenemos que hacer es simplemente configurar este elemento para que empiece a comunicarse al tenant o en este caso a la suscripción de Office 365 que tenga cada uno de los clientes. Entonces esto es súper interesante porque estamos hablando de que esto da de alta una máquina con todo listo en aproximadamente 15 minutos, por si tenemos que poner un detalle, ¿sí? Es más o menos 15 minutos lo que tardé. Y después la configuración depende obviamente de qué es lo que se quiera hacer, pero la implementación inicial es muy, muy, muy sencilla, ¿sí? Entonces, ya habiendo mostrado los slides, lo interesante, cómo pueden trabajar estos datos ya para cuando uno ingrese a revisar estos casos ya con cada uno de los potenciales clientes o para uno mismo, entremos a ver cómo podemos trabajar con esta herramienta. Y lo primero que quiero mostrarles es, antes de ir a Azure, porque el webinar que estamos viendo hoy no es solamente hacer el backup del Office 365, sino también hacerlo en Azure, es que cuando entren a la web de BIM se van a poder registrar, si no son partners pueden hacerse partners, eh, y van a poder descargar lo que sería el producto en sí. Y lo más interesante que tiene esto es que tiene una licencia de 30 días con usuarios ilimitados, es decir, con hasta 50.000 usuarios, y cuando concluye, por ejemplo, esos 30 días, la herramienta automáticamente queda habilitada en su modo community, como quien dice, el modo comunidad. Y eso permite que la herramienta quede básicamente free, entre comillas, gratis, entre comillas, por hasta 10 usuarios, es decir, queda limitada a 10 usuarios, pero queda liberada la herramienta. Entonces, en ese sentido es muy bueno para hacer pruebas de concepto. Todo lo que les voy a mostrar hoy, en este momento, de BIM, lo estoy haciendo en su formato community, es decir, simplemente descargué el producto, lo instalé y tal cual como viene de base, lo estoy utilizando. No hice nada más que eso. Pero una vez que uno ya después pasa a producción, adquiere las licencias de BIM que se adquieren por cantidad de usuarios que requieran y eso permitiría abrir ya toda la funcionalidad de la herramienta para todos esos usuarios en particular, ¿sí? Pero es para que quede claro que el producto viene ya disponible en su formato prácticamente full por hasta 10 usuarios, ¿sí? Y un poquito más abajo, ya aquí hay algunas guías interesantes de ayuda para que se pueda entender todo lo que se puede hacer, pero siempre es interesante tener a mano esa herramienta. Y como les había dicho, esta herramienta se puede instalar en un workstation, en un servidor. Siempre están las recomendaciones de BIM sobre qué es lo que se recomienda a nivel de servidor a la hora de instalar esta herramienta. Y recomienda recomienda 8 GB de RAM, recomienda 4 cores para que tenga la máquina, recomienda también un espacio en disco de mínimo de 500 megas y también qué tipo de sistema operativo es el que debería tener ese workstation para que funcione correctamente. Así que hay que tener en cuenta también estos elementos para no quedarse fuera. Sin embargo, la prueba que yo voy a hacer la estoy haciendo con 8 GB de RAM, pero solamente con 2 cores. No quiere decir que la herramienta no va a funcionar, simplemente me dice, cuando uno le instala la herramienta, aparece un mensaje que dice no llega a los mínimos requerimientos, lo cual sería lo ideal tener 4, pero bueno, en este caso estoy utilizando 2 y aún así puedo hacer una experiencia completamente full de la herramienta, ¿sí? Así que estos son más que nada recomendaciones. Ahora sí, entonces, ¿qué es lo que he hecho para mostrarles lo que va a ser esta experiencia? Básicamente estoy en mi portal de Azure. En el portal de Azure generé una máquina virtual, en este caso la generé desde el principio y le instalé algunos elementos para simplemente mostrar.
Pero como les había dicho, uno tranquilamente podría decir aquí que quiere agregar, escribe BIM, y esto el Azure Marketplace les va a mostrar todas las plantillas que vienen al día de hoy disponibles en este caso de BIM, que es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, como aparecía en el slide, pueden ver que están todas. Yo simplemente lo que podría hacer es hacerle clic a BIM Backup para Office 365 y pueden ver que aquí le digo crear y esto haría un deploy de la máquina con todo el software instalado. Pero siempre tengan en cuenta leer los elementos que trae, más que nada por esto, porque pueden ver que el current version que está en Azure hoy es la versión 4A y la más actualizada hoy es la 4C, como les mostré. Entonces, esto es simplemente un dato de color para que sepan que si quieren utilizar esta plantilla pueden hacerlo, pero es muy probable que cuando entren por primera vez BIM les diga tienes que actualizar a la nueva versión. Así que entre hacerlo desde el principio y hacerlo desde este lado, convergen prácticamente al mismo resultado. Bien, pero como pueden ver aquí, gratis por 30 días para lo que habíamos dicho, creo que eran 50.000 usuarios, o free forever por hasta 10 usuarios en particular, ¿sí? Entonces, súper interesante aprovechar esta herramienta. Hoy uno podría empezar free y en el momento que quiera le pone el licenciamiento y se habilitan más cantidad de usuarios, no hay ningún drama. Entonces, ¿qué es lo que sucede una vez que está inicializada la máquina? Esta es la típica máquina virtual donde si es una máquina virtual que ya trae el producto, va a venir con estos iconos y esto lo que permite es conectarse hacia, en este caso, el portal de la herramienta de BIM Backup para Office 365. Bien, podemos conectarnos hacia la herramienta que está localmente o esto podría estar apuntando a otro servidor que esté en otro lugar directamente. Y ya les voy a comentar por qué. Entonces, una vez que ingresamos en la herramienta, es bastante sencilla de utilizar. Lo que esto permite hacer es agregar organizaciones, que esto sería la organización del tenant de Office 365. Bien, y podemos agregar varios. No es necesario que solamente haya uno. Si nosotros quisiéramos entregar un servicio de backup a varios tenants, podemos ir agregando varios tenants y a cada tenant ir haciéndole el backup que vaya apuntando, por ejemplo, a un disco de la máquina cada uno por separado, si quisiéramos. Hay varias formas. Pero lo interesante aquí es que vean que me dice, bueno, ¿qué es lo que quiero integrar? ¿Quiero solo Office 365? ¿Quiero solamente on-premises? Que esto es lo que veníamos hablando, por ejemplo, de un Exchange. ¿O quiero algo híbrido inclusive? En este caso voy a trabajar solo Office 365 y también quiero que se pueda conectar a Exchange y a SharePoint y OneDrive porque esto lo que va a hacer es pedir permiso a Office para que deje que la herramienta BIM se conecte y haga el backup. Si esto estuviera desactivado, cuando fuéramos a hacer backup, solamente me dejaría hacer backup de Exchange, por ejemplo. Entonces, esto es opcional y es interesante porque a veces yo no quiero hacer backup de todo, quiero solamente mis correos y solamente tendría que seleccionar Exchange en este lado. Entonces le doy siguiente, acá me va a preguntar dos formas de autenticarse rápidamente. Yo le voy a decir, quiero hacer una autenticación básica en este caso, pero si uno quisiera hacer algo más moderno, lo puede hacer. Este Modern Authentication está diseñado para aquellos casos donde los usuarios de Office 365 tienen el doble factor de autenticación configurado, lo cual hoy es prácticamente casi obligatorio para los administradores al menos. Bueno, para eso la herramienta necesita tener una autenticación distinta. Como estamos haciendo un demo pequeño, yo lo voy a hacer de forma básica, lo cual lo único que me pide es el usuario y el password de un administrador global. ¿Sí? Entonces voy a traerme tal cual receta de cocina, algunos datos que ya tenía preparados. Este es el admin global de este tenant y su password. Y aquí le estoy diciendo a la herramienta que cuando se conecte le dé permisos a la organización para que BIM pueda entrar y hacer el backup, ¿sí? Entonces acá está haciendo básicamente los chequeos de las credenciales que yo le di, se está tratando de conectar a los diferentes servicios de Office 365 y nos va a ir diciendo si es correcto o si no es correcto. Ahí pueden ver que todo pasó sin ningún problema, por lo tanto puedo finalizar. Si hubiera aparecido algún detalle en rojo, probablemente sea que puse un usuario que no tenía permisos de administrador y eso es lo que está diciendo la herramienta. De cualquier forma, cuando eso ya está corregido, aparece aquí entonces la organización. Y como pueden ver, puedo seguir agregando organizaciones. Puedo agregar tantas como yo quiera, ¿sí? Y manejar cada organización por separado dentro del mismo espacio, lo cual es muy interesante. Ahora, tengo ya agregado la organización, pero lo que debo hacer primero es configurar la infraestructura de backup. Es decir, decirle a esta herramienta dónde y cómo va a ser el backup que voy a ir a buscar de Office 365. ¿Sí? Voy a ir a buscar los correos, pero ¿dónde los voy a ir a guardar?
Por defecto, la herramienta ya viene con algunos repositorios de backup configurados. Este default es el que viene. Este es uno que yo ya generé aparte, simplemente para que vean cómo se ve, pero tiene una distinción. Como pueden ver, este iconito azul, que también se ve aquí, que lo que dice es que no solamente voy a hacer un backup local hacia esta máquina, sino que también voy a hacer una copia de todo lo que yo esté haciendo de backup hacia Azure. Es decir, voy a tener la típica regla de BIM que habla del 3-2-1. La regla del 3-2-1 es mínimo 3 copias de seguridad, 2 de esas copias de seguridad en repositorios distintos y al menos una de esa copia que esté fuera de lo que sería el servidor sobre el cual se está haciendo ese backup, o la zona, o la región. Entonces, es muy bueno siempre tratar de cumplir con esta regla de 3-2-1, y esto lo podemos cumplir bien porque podríamos tener 3 copias de backup, bien, 2 de esas copias que estén, por ejemplo, en 2 discos duros distintos de esta máquina, y al menos una de esas copias que esté fuera de esta máquina, es decir, que esté en la nube. Entonces, podría ir jugando con la misma infraestructura que tengo y cumpliendo lo que sería esa regla. Rápidamente, para mostrarles cómo lo hice, pueden ver aquí que hay una zona que se llama Storage Repository. Esto es algo que hay que configurar previamente. Y cuando se va a agregar el storage, acá le pregunta qué es lo que se quiere configurar. Por ejemplo, le voy a poner un nombre. Y me dice a dónde quiero ir a guardar, a dónde me gustaría ir a guardar esos datos. Y esto BIM lo hace muy bien. Vean que no es solamente compatible con Azure, que es el que estamos utilizando ahora, sino que también con Amazon, con S3, con IBM Cloud Object Storage. Es decir, que hay varias formas en las cuales uno puede configurar ese almacenamiento de objetos, sobre lo cual cuando esté configurado, simplemente hay que decirle aquí al repositorio que no solamente te vas a hacer un backup local, sino que también vas a ir a parar a la nube. Entonces, como pueden ver, estarán viendo que yo esto lo estoy trabajando todo dentro de una máquina virtual de Azure, ¿sí? Es decir, que ya estoy trabajando en la nube. Por lo cual, esto que estoy haciendo aquí es muy bueno también para cuando esta herramienta está configurada localmente, ¿sí? Entonces, si yo estuviera trabajando con la herramienta local en un servidor físico, podría tener un repositorio que esté apuntando y que me guarde los backups físicos y tener un repositorio que me guarde los backups en la nube. Entonces puedo tener lo mejor de ambos mundos. Entonces, cuando ya tengo configurados mis repositorios y uno de esos repositorios, por ejemplo, lo estoy llevando a la nube, puedo volver a mi zona de organizaciones donde tenía la organización que había generado o las que yo quiera y puedo empezar a hacer ya sí el backup. Entonces acá hay un iconito, le hacemos clic y acá nos va a preguntar, bueno, este trabajo de backup, ¿cómo quieres que se llame? Y le voy a llamar backup 1, pero esto podría ser backup de IT, podría ser backup de la computadora de Daniel, pueden ponerle el nombre que quieran, porque a continuación es donde nos va a preguntar, bueno, de esta organización de Office 365, ¿quién o quiénes quieren que se le haga backup? Podría traer la organización completa o podría traer un usuario en particular. Yo le voy a decir, quiero un usuario en particular o un grupo de usuarios. Entonces acá BIM se está conectando al tenant de Office 365 y me está mostrando una lista de todos los usuarios, bien, que tiene licenciados este Office 365. Entonces voy a buscar, por ejemplo, vamos a traernos acá el modo administrador, que es el admin de la suscripción, que es crítico para mí hacerle backup, y lo puedo seleccionar. Y de esa manera puedo ir trayendo varios usuarios sin ningún problema, ¿sí? Si le doy siguiente aquí, me va a preguntar, bueno, si quisiera excluir algún objeto, quizás yo haya elegido la organización completa y ahora quiero excluir, es más fácil uno que otro. Bueno, eso es a gusto. Y le voy a dar siguiente. Entonces acá es donde me va a preguntar a qué repositorio quiero que vaya a parar. Como les había mostrado recién, tengo un default que es el que va puramente local y tengo este repositorio demo 1 que es que además de ir local, se lo lleva a la nube. Entonces le voy a decir que quiero que vaya al demo 1. Entonces en el momento que yo selecciono acá el repositorio, me va a decir cuánto espacio disponible tengo yo en el disco, ¿bien? Y como para que ya tenga una idea de hacia dónde va a estar parando, ¿sí? Entonces le voy a dar siguiente. Acá, como toda herramienta de BIM, quien ya la conozca, acá es donde pregunta, bueno, cuáles van a ser las opciones a la hora de hacer el schedule o lo que sería la periodicidad. ¿Sí? Le puedo decir esto que corra automáticamente todos los días a las 10 p.m. o que corra determinados días en particular. Inclusive le puedo decir que corra periódicamente, independientemente del día, cada X tiempo. Cada 5 minutos pueden ver que es lo mínimo que se puede correr la copia. ¿Bien?
Y después me va a preguntar, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si yo intento hacerlo cada 5 minutos y falla el proceso? Bueno, entonces lo que le estoy configurando aquí es que va a intentar hacerlo 3 veces más y va a esperar 10 minutos entre cada vez que lo intente hacer. Bien, si ya en este periodo falló, entonces ahí ya lo deja al trabajo, al job, lo deja como falló por X razón. Ahí uno después puede empezar a hacer troubleshooting. Entonces voy a desactivar estos elementos simplemente para que yo pueda hacerlo manualmente, sin antes comentarles esta última opción, que es muy interesante, que dice Terminate the job if it exceeds allowed backup window. Esto quiere decir que si yo selecciono esta opción y selecciono aquí la ventana, esto quiere decir que si yo pongo a hacer un backup, bien, y le digo que, por ejemplo, los lunes a partir de las 7 de la mañana ya no va a estar permitido, bien, entonces si algún backup llega a este periodo, se va a cortar ese backup. Que esto es interesante para aquellos escenarios donde, por ejemplo, si uno está trabajando esta herramienta de forma local, y obviamente hacerlo local consume ancho de banda, consume disco, consume CPU. Bueno, si yo necesito que eso no me esté molestando durante un determinado tiempo, que es cuando se tiene que hacer críticamente otra carga, bueno, desde aquí puedo justamente configurar eso. Entonces es todo un ejercicio justamente, no solamente armar el backup, sino también configurar correctamente estas políticas para que esto no interfiera con otras cargas, ¿sí? Lo lindo de la nube, lo lindo de estar trabajando con una máquina virtual como esta, es que si en algún momento la máquina se está quedando sin espacio a nivel de almacenamiento, se está quedando corta de CPU, puedo en Azure subir el tamaño de la máquina prácticamente en tiempo real. Entonces es muy fácil ir generando cada vez más espacio, almacenamiento y procesos a medida que la herramienta lo necesite, en el caso que lo haga. Entonces voy a dejar todo desactivado porque lo quiero hacer manual y le voy a decir create. Esto va a crear el job, lo va a crear, está parado y le voy a decir, bueno, quiero que comience. ¿Sí? Entonces esto se va a conectar directamente contra, ahora, como pueden ver aquí debajo me está mostrando, se inició a determinada hora, me está mostrando la hora de la máquina virtual, se está conectando al mailbox, se está conectando a OneDrive, se está conectando al SharePoint de este usuario y está empezando a transferir los datos, es decir, los está empezando a resguardar. Mientras hace este proceso, veamos si hay alguna consulta en particular. Dice, a ver, hola, ¿dónde seleccionas qué deseas backupear del usuario, el buzón o el SharePoint? Bueno, ahí cuando estábamos creando recién el backup, podían ver que cuando seleccioné la organización, por ejemplo, podía seleccionar si quería que me traiga el buzón o el Exchange, ¿sí? Entonces ahí puedo ir agregando, quitando básicamente los elementos. Y de la misma forma, cuando se crea el job, ahí lo podemos ver de vuelta. Creo que pase muy rápido esa opción, pero debería estar. Otra pregunta, ¿podría poner un repositorio local como un data domain? Es buena la pregunta, esa la voy a averiguar y podemos hacerla llegar. Así que ahí podemos revisarlo de última, después por vía correo electrónico, pero me lo guardo para consultarlo. No tengo muy claro el funcionamiento de los proxies, por favor, ¿lo podrías aclarar? Bueno, básicamente un proxy, y quizá aquí también me puedan corregir quienes tengan mucho mayor experiencia con herramientas de BIM, va a permitir separar lo que sería también la carga de trabajo de una de las distintas máquinas para que no todo el bulk de procesamiento tenga que ser solamente a través de una, sino que se puedan ir básicamente haciendo como una especie de balanceo entre distintos procesos con distintas máquinas. Entonces serviría, entre otros elementos, de esa manera. Dice, el BIM 365 que te apareció en el Azure Marketplace, ¿ya incluye la máquina virtual en Azure? Sí, es decir, uno cuando selecciona ya la plantilla que está predefinida, eso incluye la máquina y ahí incluye lo que sería el software. Lo que sí a tener en cuenta es que cuando ingresen por primera vez con la plantilla, ahí BIM les va a pedir la licencia, es decir que en este caso no te está cobrando, Azure no te estaría cobrando la licencia de BIM todo dentro de ese empaquetado, solamente te está entregando la infraestructura y te entrega el software, pero una vez que ingresas por primera vez te va a preguntar por la licencia. Veamos qué otra consulta. En el caso de cancelarse un backup, si se ejecuta nuevamente, ¿comenzaría de cero? Es una buena pregunta. Tengo entendido que debería tomar ya datos que
haya descargado y seguir a partir de eso, pero es una muy buena pregunta y la guardo para poder hacer la prueba de concepto y ver si específicamente lo hace o si ya toma un backup desde cero. También depende de si ya se hizo un backup o si es la primera vez que se hace. Así que lo tomo para poder, para que lo podamos testear. Veamos entonces, mientras tanto, y seguimos después con más preguntas. Obviamente siempre sepan que lo que no puedan contestar en este momento son bienvenidos a enviarme la misma consulta por mail. Les voy a poner la dirección de correo nuevamente y que podamos ver esos casos en particular. Pueden ver que ya procesó, terminó el trabajo, nos muestra cuántos son los datos que se transfirió, que en este caso serían los ítems que tenía ese usuario en particular, de todo junto, y podemos ver si fue un éxito o si en algún momento falló algo en particular. Ahora, una vez que se hace este backup, bien, como pueden ver, este backup, como es la primera vez que se hizo full, bien, 42 megas es lo que probablemente es lo que tenía todo este usuario, 453 ítem en total. Los subsiguientes backups que se hagan van a ser incrementales, es decir, solamente lo que cambió. Y algo que por ahí quizá fui un poquito más rápido, pero que no mostré, fue que cuando uno genera esta infraestructura de backup, por ejemplo, este repositorio, que es el que ya tenía generado, vamos a avanzar un poquito y pueden ver que aquí está la política de retención que tiene este repositorio. Es decir, que todo lo que yo estoy guardando, en este caso en Azure, tiene una política de retención de 1 año, que podría cambiar si quisiera también. Entonces, de esa manera, todo lo que estoy reteniendo en la nube está justamente siendo guardado por 1 año. Y si le hago clic aquí a Advanced, estas políticas, si yo las cambio, bueno, BIM va a estar revisando, por ejemplo, acá cada domingo, cada primer domingo del mes a las 12 a.m. va a estar revisando que esas políticas sigan estando tal cual para poder seguir teniendo la retención, ¿sí? Y bueno, aquí también ya está desactivado porque esto se desactiva cuando ya se genera el repositorio. El tipo de retención, si quiero tener retención a nivel de ítems o si quiero tener retención a nivel de snapshot. Cada uno de ellos es específico para determinado tipo de escenario. Muchas veces lo recomendado es a través de item level retention, pero si uno desea trabajar snapshot, es decir, que cada vez que se haga un backup se haga una copia full de ese mailbox, se puede también seleccionar de esa manera, ¿sí? Entonces, eso es rápidamente como para pasar. Bien, entonces, antes de seguir con algunas consultas, volvemos a lo que sería ya nuestro backup. Vean que lo hice para un solo usuario en particular, entonces si ahora me voy a la zona de licencias del producto, vean que de las 10, al estar en Community License, este gratuito para 10 usuarios, ya he consumido una, ¿sí? Pero como les dije, si se van a la web, pueden bajar la licencia por 30 días para hasta 50.000 usuarios. ¿Qué es lo que sucede cuando ya tenemos los backups y queremos hacer una recuperación? Bueno, una vez que ya tenemos este backup, podemos de dos formas hacerlo. Una es haciéndole clic a este botoncito de Explore y aquí nos va a preguntar qué es lo que queremos ir a explorar. Exchange, SharePoint o OneDrive. ¿Sí? Recuerden, les había comentado que la versión 5 va a salir dentro de poco y va a tener un nuevo explorador que va a ser el de Teams. Pero como estamos en la versión 4, todavía no lo vemos aquí. Entonces, si le digo aquí que quiero ir a ver Exchange en su último backup, que este fue el primero y único que se hizo, es el que va a abrir aquí. Pueden ver que esto está abriendo una ventana completamente nueva. Esto me está diciendo que cuidado que los datos que vas a ver los tenés, en este momento los tenés en nube, en un Object Storage Repository. Entonces, como dato siempre importante, hay que saber que cada vez que uno busca datos en la nube, es decir, que baja datos de la web, en este caso está consumiendo ancho de banda. Azure entrega por defecto los primeros 5 GB de descarga, los entrega gratuitos por mes, pero a partir ya del giga número 5, ahí es donde empieza a cobrar aproximadamente, si tuviera que poner un precio, 9 centavos de dólar por giga consumido, ¿sí? Entonces le digo que estoy ok, que estoy de acuerdo. Entonces acá me muestra justamente lo que sería el mailbox de este modo administrador. Pueden ver que tiene la misma visual, ¿sí? de lo que sería el mailbox y ya directamente cómo puedo ir a ver el inbox, por ejemplo, y puedo ver ya todos los elementos que tiene y simplemente puedo hacer clic derecho y restaurar, por ejemplo, la misma casilla, puedo exportarlo como un PCT, puedo guardarlo como mensaje, inclusive si lo configuro previamente puedo enviarlo a través de protocolo SMTP, lo puedo enviar a otra casilla de correo si así quisiera. Entonces hay varias opciones aquí para poder recuperar y
claramente recuperar la casilla completa, la carpeta completa o mail por mail, archivo por archivo. Entonces, vean que voy a dejar este Exchange por aquí, voy a volver acá a la consola principal y le voy a decir que ahora quiero ver, por ejemplo, OneDrive y esto va a abrir el explorador de OneDrive. Entonces, ¿por qué es interesante ver que estos son exploradores? Porque, como pueden ver, yo les estoy mostrando acá si quisiera recuperar un archivo de correo y ven que el archivo de correo me lo muestra en formato crudo, es decir, yo le doy, por ejemplo, doble clic y esto me va a abrir el archivo tal cual, es decir, me va a abrir el mail como está. Y esto es importante porque en una estrategia de contingencia, de backup y de recuperación, muy posiblemente no sea la misma persona quien hace el backup que quien deba recuperar. Más que nada por los permisos y por el compliance que tiene puedan tener cierta empresa o cierto cliente. Entonces, en el caso que son dos o varias personas distintas, BIM es bastante inteligente en que una consola sirve solamente para hacer el backup y se pueden generar acá dentro de los archivos de instalación están lo que son los archivos de los exploradores de SharePoint y de Exchange que se pueden instalar, por ejemplo, en otras máquinas, en otros servidores. Cuestión de que el administrador de recuperación pueda hacer todo este trabajo sin tener que tener esa problemática de que sea una persona que no tendría ese permiso. Bien, entonces es muy importante, y esto lo dejo como una enseñanza o experiencia, mejor dicho, que quede claro que una cosa es hacer el backup y otra cosa es recuperar cuando hablamos de temas de permisos, de compliance y demás, ¿sí? De la misma forma, cuando uno haga el backup hacia Azure, puede poner una clave extra de encriptación, cuestión de que si algo le llegase a suceder a la cuenta de Azure, aún así esos mails o esos archivos van a estar encriptados y nadie los va a poder acceder. Pero es interesante que vean cómo están estos exploradores, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, es muy sencillo de utilizar la herramienta. Como pueden ver, lo único que hice fue configurar la organización. Una vez que configuré la organización, generé un trabajo o un job de backup. Bien, podría tranquilamente ahora generar otro y traer distintas personas o traer, por ejemplo, diferentes elementos. Bien, y por cada uno de los elementos que yo traiga, bien, acá pueden ver, tengo usuarios, tengo sitios. Acá si quiero traer, por ejemplo, de SharePoint o quiero traer la organización completa, le voy a decir, por ejemplo, acá quiero sitios y acá pueden ver cómo va a cargar todos los sitios de SharePoint que tiene la organización para que si solamente quiero hacer clic quiero hacer backup a un sitio de SharePoint, en este caso lo haría de esa manera. Entonces, puedo ir armando diferentes trabajos, cada trabajo con con lo que sería un scheduling distinto, es decir, que se haga en diferentes fechas, y de esa manera ir trabajando con las licencias. Antes de empezar a contestar preguntas, sí es importante entender este tema de SharePoint por cómo funcionan las licencias. Si hoy yo quiero hacer backup de, por ejemplo, saben que tengo 10 licencias por la versión Community, perfecto. Le hice backup a un usuario, consumí una licencia. Pero ¿cómo funciona con SharePoint? ¿Qué pasa si yo le quiero hacer, por ejemplo, hoy backup a este sitio de Contoso News? Bueno, le voy a poder hacer backup. La respuesta es sí, siempre y cuando tenga suficientes licencias como cantidad de usuarios estén dentro de este sitio. Y eso va a pasar lo mismo después con Teams. Cuando yo le quiero hacer backup con Teams, le quiero hacer backup a un equipo completo, esta herramienta me va a consumir tantas licencias como usuarios tenga dentro de ese equipo. Entonces, si dentro de este sitio de SharePoint tengo 10 personas que están trabajando, entonces hacer backup solamente de este sitio me va a consumir 10 licencias. Ahora, si el usuario mod estaba en este sitio y ahora quiero agregar, por ejemplo, otro sitio más donde también estaba mod, no me va a volver a duplicar esa licencia. La licencia es única por usuario en ese sentido. Es decir, que con la misma licencia de BIM Backup para Office 365 del usuario mod, también se considera que si estuviera ese usuario aquí dentro, ese usuario ya está cubierto con esa licencia. Es decir, que esto no va a ser exponencialmente, sino que lo va a contabilizar por los usuarios. Eso es lo que tiene que quedar claro, ¿sí? Entonces, es muy importante entender que cuando uno quiere hacer backup de sitios de SharePoint o después cuando venga de de Teams, hay que contar cuántos usuarios tiene, porque eso es lo que la herramienta va a analizar. Bien, veamos si hay algunas más preguntas. Sí, acá van saliendo más preguntas para que vayamos viendo.
Mientras tanto, les voy a dejar de fondo nuevamente lo que es aquí para que si no tenían el mail puedan tenerlo y ya saben. Voy a ir leyendo entonces más preguntas. A ver. Acá está, justo esa pregunta, justo lo que estaba contestando ahora. Las licencias del grupo de trabajo de SharePoint consumen licencias de usuarios, aunque los usuarios ya estén haciendo backup. Si al usuario ya se le está haciendo backup, entonces ya está licenciado, por lo cual si ese usuario estuviera en ese grupo ya está cubierto. Entonces va a consumir licencias de los usuarios que no se hayan estado haciendo backup en ese momento. Por lo cual siempre es buena idea cuando uno se encuentre que va a hacer backup de un sitio de SharePoint y ya hacerle backup a todos los usuarios ya sigue siendo algo que estaría cubierto, así que tiene sentido también hacerlas. A ver qué otras más. ¿Hay alguna forma de enviar luego los backups a un tape histórico mensual? Tengo entendido que no, lo podemos investigar, pero ahí para eso la solución más clásica es hacer lo que yo estaba mostrando aquí, es decir, enviarlo a un blob storage y ese blob que sea un tipo archiving. Entonces ahí tendrías básicamente todo lo mejor de lo que te podría dar un tape, pero lo tendrías puramente en nube. Obviamente, si hay alguna necesidad de que sí o sí tenga que ser un tape porque tiene que quedar local, se puede investigar. Tengo entendido que no, pero ahí eso es desconocimiento mío, así que lo podemos investigar para ver si hay alguna posibilidad de hacerlo. Dice aquí, con BIM se pueden gestionar respaldos de diferentes nubes, Azure Data Lake, Oracle, AWS, servidores virtuales, bases de datos. Sí, pero necesitarías ahí ya trabajar con BIM Backup and Replication, necesitarías trabajar con otro de los productos. Este que estamos mostrando ahora es específico para Microsoft 365, ¿sí? Entonces hay que revisar con los otros productos de BIM y las compatibilidades con cada uno de esos elementos. Sí, lo importante es entender que hoy tanto Azure como Amazon como otras nubes cada vez están siendo más disponibilizadas y sí, tanto en Azure como en Amazon uno puede elegir a dónde quiere llevar el backup o lo mejor de ambos mundos, ¿no? Hacer el backup en ambas nubes. Y acá preguntan, entonces simplemente para confirmar, ¿solo los primeros 5 gigas de transferencias de datos son gratuitos? ¿El resto se abona a 9 centavos de dólar por giga aproximadamente? Es correcto. Hagamos un ejemplo. Si yo, simplemente como para hacerlo aquí, vamos a hacerlo muy burdo, después me consigo una tablet y lo hago más bonito. Pero, por ejemplo, si hoy tenemos nuestra, vamos a hacerlo un poquito más grande. Hoy tenemos nuestra máquina, ¿sí? O nuestro server. Imaginemos que esto está físico en una organización. Y acá tenemos la nubecita de Azure. Perdonen los dibujos, estoy con el mouse y en ese sentido se ve aquí. Y aquí tenemos la nubecita de Office 365, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Bueno, esto se va a estar conectando contra Office 365 y Office 365 va a estar guardando los datos acá localmente. Y hasta aquí estamos perfectos. Pero si yo conecto que además de que se guarden localmente, quiero tener un blob en Azure, entonces el job no solamente lo va a guardar local, sino que también va a llevarlo a la nube. Y lo va a guardar en la nube. Y esto es súper barato. Estamos hablando de que guardar datos en un blob, estamos hablando de, creo, si no me equivoco, de unos 3 centavos de dólar aproximadamente por giga, ¿sí? Más o menos está en ese precio el almacenamiento. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando ahora quiero recuperar los datos? Es decir, quiero hacer un restore. Bien, es decir, que hago el restore de aquí y obviamente lo devuelvo a la nube. Entonces, este restore Azure siempre, para cualquier servicio de Azure de nube, siempre dice que este ancho de banda, es decir, la descarga de este ancho de banda, siempre los primeros 5 gigas de descarga son gratuitos, siempre, por mes. Bien, es decir, que cada mes tenés 5 gigas gratis. A partir del sexto, ahí es donde, es decir, del 50001, cuando cumpliste los 5 gigas, ya todo el excedente es de 0.09, arranca en 0.09 centavos de dólar, después se hace más barato a medida que más uno va descargando, ¿no? Todo ese análisis se puede hacer con la calculadora de Azure. Ahí es donde entramos justamente a ayudarlos si requieren que analicemos estos escenarios. Me pueden enviar por mail el análisis que hayan hecho y los ayudo justamente a validar los costos de Azure si los quieren tener. Bien, dice aquí. ¿Se puede excluir del backup una carpeta específica de OneDrive o de SharePoint?
Buena consulta, revisemos rápidamente. Hay muchas cosas que por ahí van saliendo en este momento, me encanta porque son por ahí elementos que no he testeado 100% full y son geniales que los podamos mostrar. Obviamente lo que no se pueda mostrar siempre me lo pueden volver a preguntar por mail y lo revisamos. En caso de los excludes, a ver, si lo hacemos rápidamente aquí, backup, vamos a poner backup 2, siguiente, podemos decirle que quiero, a ver, incluir un usuario en particular para que nos traiga los elementos que queremos. A ver, Advance. Vamos a decir siguiente. Y aquí que quiero excluir. A ver si me lo permite excluir a nivel de... No, me lo permite a nivel de usuarios. Claro, no me permite decirle que no. Tendría que ahí generar lo que sería ya probablemente cambiar los detalles aquí de la organización y decirle que no quiero que pueda traerme ni SharePoint ni OneDrive en ese sentido. Entonces ahí probablemente sería la exclusión. Pero es buena para revisar a ver si se puede hacer de otra manera. Veamos, ¿qué otras preguntas hay? Em, mm, mm, mm. Dicen si, bueno, esta no lo sé, está buena también esta pregunta. ¿Es posible utilizar como herramienta de backup para SharePoint y Exchange on-premise hacia Azure con Beam Backup, con Beam Backup por Office 365 o se necesita utilizar Beam Backup and Replication? No he hecho la prueba específicamente con las versiones on-prem, pero ya esta herramienta al poder conectarse contra Exchange Server y SharePoint Server implicaría que se podría hacer el backup con esta herramienta y hacer y llevárselo después también al Blob, así que diría que esta herramienta permitiría hacerlo directamente. Es más, acá probablemente, claro, me va a preguntar el nombre del server, acá seguramente para conectarme debería estar dentro, bueno, de la misma red o hacerlo llegar, y las configuraciones específicas para cada uno de ellos. Sí. Preguntan acá si tengo la web de la calculadora de Azure para compartir. Sí, eso es, lo podemos revisar aquí rápidamente. Pueden buscarlo directamente, pongan Azure Calculator y los va a llevar probablemente al primer link, ese es el correcto. Esta es una calculadora completamente pública, ¿sí? Así que aquí lo que se hace en pocas palabras es que si estuviéramos haciendo, por ejemplo, rápidamente eh, un detalle de cuánto saldría tener un escenario en BIM para Azure, podríamos decir, bueno, si quiero tener, por ejemplo, el escenario como lo estoy mostrando yo para hacer pruebas de conceptos, ¿sí? Imagínense que quieren armar este escenario que yo les mostré para tener para POCs internas. Bueno, entonces, te necesitaría una máquina virtual. De esta máquina virtual necesitaría que tenga un disco, necesitaría que esta máquina tenga una dirección IP y necesitaremos el ítem de ancho de banda, que es variable. Bien, entonces lo que tendría aquí es una maquinita. Bien, podríamos ponerla en el este de Estados Unidos. Vamos a decirle que si utilizamos la misma máquina que estoy probando yo, debería ser esta de aquí, pero pongamos una más pequeña que inclusive también serviría. Esta funcionaría. Necesitaríamos, esto lo vamos a quitar, lo vamos a dejar en 0, así lo mostramos ítems separados. Entonces tendrías para una máquina, estando prendida el mes entero, esto es lo que saldría la maquinita, que incluye la licencia de Windows Server. Necesitaríamos un disco para la máquina. Entonces esto podría ser una maquinita con un disco de 128, común y corriente. Estas son las transacciones de disco. Estoy yendo rápido, pero sepan que vamos a tener webinars específicamente de cómo trabajar con la calculadora. Simplemente estoy yendo rápido acá para el escenario. Le vamos a decir que necesita una IP, esta maquinita, para que nos podamos conectar. Y este es el ancho de banda que necesitaríamos para calcular. Pueden ver que si reviso aquí el ancho de banda, este es el concepto que les comentaba. Los primeros 5 gigas son gratuitos. A partir del sexto, acá tenemos los 9 centavos de dólar. Entonces asumamos que en mis pruebas de concepto voy a estar utilizando, no sé, 50 gigas para hacer pruebas o menos. Inclusive si estamos haciendo una prueba muy básica, estamos hablando de que podríamos utilizar 10 gigas. ¿Sí? E inclusive, si lo vemos ahora, vamos a minimizarlo. Si vemos acá el ítem de máquina virtual, yo lo estoy poniendo por el mes. Y cuando estoy hablando de hacer pruebas de concepto, una prueba de concepto para esto, estamos hablando que se hace en 1 hora, 2 horas. Pueden ver que dentro del webinar este particular, en 15 minutos hicimos un testeo. Entonces, digamos que estoy haciendo, por ejemplo, no sé,
10 pruebas de conceptos al mes, estaríamos hablando de unas 10 horas en que la máquina está encendida, porque la máquina, si la apagamos, gasta mucho menos. Y eso nos daría entonces un subtotal de que podríamos tener prácticamente por $10 mensuales internamente un escenario preparado para hacer pruebas de concepto con Veeam Backup para Office 365. Y esto es variable, obviamente lo estoy poniendo acá como un ejemplo, pero tranquilamente uno podría ir diseñando. Ahora, si esto después lo tuviéramos que pasar a producción, acá ya sería, bueno, esto podría estar el mes completo, o dependiendo de si los backups se hacen solo los fines de semana, podría tener esta máquina prendida solo los fines de semana y ir jugando acá con las horas, eso también es factible. Y si nos vamos acá a producción, yo ya lo llevaría esto a una B2MS, ya con un poquito más de RAM. Y estamos hablando de que, bueno, acá necesitaríamos un poquito más de ancho de banda. Asumamos que el ancho de banda lo utilizaríamos más que nada para hacer recuperaciones, pero para no quedarnos cortos en la estimación, le voy a poner 100 gigas. Y aquí en la cuenta de almacenamiento lo más importante es entender que, bueno, cuánto es lo que va a ocupar mi backup, porque dependiendo de lo que ocupe mi backup, es lo que voy a estimar es cuánto disco voy a tener que poner. Entonces, para una organización de pocos usuarios, donde no tienen más de 10 gigas de correo cada uno, podríamos decir que acá con 10 usuarios, esto aguantaría hasta 10 usuarios, por ejemplo, unos 100 gigas ya que esté ocupando. Pero esto es lo variable más que nada, el disco. Todo varía, ¿no? El disco y el ancho de banda. Pero pueden ver que no está demasiado, es decir, no se va demasiado de pricing tener una solución puramente nube. Todo esto se podría hacer también on-premise. Lo bueno de hacerlo en Azure es que ya uno tiene prácticamente disociado el hecho de tener que estar trabajando con dispositivos on-premise y trabaja todo vía puramente nube, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo se podría hacer. Acá veamos algunas otras preguntas para ir terminando. Preguntan, ¿cuánto sale la licencia para 100 usuarios? Eso recomiendo que nos envíen mail o hablen directamente con el comercial del país del cual nos estén hablando, ¿sí? Porque ahí es donde les van a poder pasar bien los precios. Pero si bien tengo entendido, creo que, si no me equivoco, la licencia por usuario, y que mínimo es un paquetito de 10, creo que la licencia por usuario anual está en aproximadamente unos $16. Bien, eso es a confirmar. Eso quiere decir que por mes, si lo dividimos mensual con lo que sería el coste de la licencia de Office 365, realmente es agregarle $1 y centavos a lo que ya tienen muchos potenciales clientes utilizando Office 365, ¿no? Acá preguntan si podrían ampliar un poco más el tema del licenciamiento de Veeam Backup. Rápidamente les comento que, bueno, Veeam Backup viene en su versión gratuita hasta 10 usuarios y tiene una licencia trial de 30 días hasta 50.000. Y en el momento que ese trial se acabe, o en el momento que ustedes quieran pasar a algo más funcional, pueden agarrar este trial que tienen aquí y directamente acá en la zona de licencias instalan el paquetito de licencias que hayan comprado. Bueno, el costo de esos paquetes de licencias, por favor, confírmenlos con los chivos comerciales de licencias online, ¿sí? Bien, a ver si queda alguna última pregunta. ¿Cuál sería la configuración de hilos para un backup con 100 usuarios en el proxy? Tengo entendido que en este caso en el próximo no tendrías que relicenciar nada, simplemente ya eso se licencia aquí en la consola eh, de usuarios y eso sería suficiente. Igual me guardo esa pregunta también para confirmarla con la gente de BIM, pero tengo entendido que no. Y a ver si hay alguna otra consulta. Entonces es lo mismo correr este software on-premise que en la nube. Sí, es exactamente igual. Vean que el servidor sigue siendo, esto es un Windows Server común y corriente. Y en mi caso lo tengo por dos razones. Primero, porque en el momento que termino de trabajar, por ejemplo, para hacer pruebas de concepto, simplemente apago la máquina o la puedo borrar. Total, después volver a rearmarla son 15 minutos para hacer pruebas de concepto. Y para quien lo utilice ya en formato productivo, esto lo que permite es, como decía recién, hoy en Azure, es volver a lo que sería la máquina virtual. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una política de backup donde los backups se hacen
los fines de semana. Entonces, como la máquina virtual solamente tendría que estar prendida los fines de semana, yo podría tener una estrategia de automatización en la cual se apague la máquina durante toda la semana y se prenda los viernes a las 12 de la noche, por ejemplo. Se hace el backup el sábado, el domingo a la noche se vuelve a apagar. Y todo eso influye en el costo de lo que es Azure. Si no lo conocían, y aquí sí los invito a que vean más webinars que estamos dando de Azure, hoy actualmente es factible, y esto va a ser un webinar próximo que vamos a dar, jugar con lo que es el análisis de costos, que es una herramienta que permite poder ver los costos prácticamente en tiempo real. Tiene unas 4 o 5 horas de demora nada más entre que se consume y se muestra. Y esta herramienta de análisis de costo permite poder hacer una granularización de qué es lo que está consumiendo cada recurso. Acá voy rápido, pero esto después lo vamos a ver paso a paso. Y más aún, más importante, uno puede poner aquí alertas de consumo. Entonces, si yo estoy sacando hoy un precio en la calculadora, estoy haciendo un estimado de que esto va a consumir $85 al mes, puedo venir aquí y posicionar un presupuesto de $80, por ejemplo, y poner alertas que me vayan diciendo al 10, al 50, al 70%, que me largue un mail diciendo ya has llegado a determinado punto. Y sobre esto después podemos ver inclusive separación y granularidad a nivel de recursos para ver específicamente qué es lo que está gastando cada elemento. Qué gasta la máquina, qué gasta la IP, qué gasta el ancho de banda, qué gasta el almacenamiento. Esto es súper interesante para complementar cualquier estrategia de Azure que uno tenga. Y es lo que vamos a ir justamente hablando en diferentes webinars. Última pregunta entonces, ¿podría correr on-premise y utilizar el almacenamiento en Azure? Sí, sin ningún problema. Podrían tener on-premise la herramienta guardando los datos en un disco on-prem, por ejemplo, y tener una copia de todo eso en un blob que vaya a parar aquí en la nube. Y sería un escenario en el cual, por ejemplo, si tuvieras que estimarlo, lo único que deberías estimar es la cuenta de almacenamiento, que es donde van a parar los backups, y el ancho de banda, que es lo que va a consumir a la hora de recuperar eso cuando se quiere recuperar. Entonces, imagínense rápidamente si quisiéramos, sobre este estimado que hice recién de cuánto habíamos dicho, de 128 gigas, si ahora quisiera llevármelo esto a un blob en particular, estamos hablando de cuánto me cuesta guardar 128 gigas en la nube, aproximadamente unos 2,66. ¿Sí? Si nos vamos acá con otras transacciones que hay que tener en cuenta, estamos diciendo deben ser más o menos unos $3. Bien, y lo que nos cueste después recuperar los datos cuando los queramos recuperar, lo cual en un escenario de backup no es lo más usual andar recuperando datos cada 10 minutos, pero para unas pruebas de concepto uno puede decir, bueno, a ver, recuperar 100 gigas me va a salir $8. Entonces acá es donde pueden empezar a armar todos estos escenarios que son muy interesantes, proponer tenerlo ya en un servidor físico o en un servidor virtual, y con eso ir jugando justamente con Azure. Vamos a terminar entonces con el último, con el último sondeo para que podamos también entender el nivel de necesidad que hay hoy en día sobre esta herramienta, y les pido que puedan básicamente contestar para ver si quieren que los estemos contactando para darles mayor información y poder justamente seguir avanzando. De cualquier manera, saben que tienen mi correo y las consultas todas son bienvenidas. Vamos a dejar 10 segundos más que termine de votar. Perfecto. Entonces, les doy las gracias a todos por haber asistido. Vamos a seguir haciendo mucho más webinars. Estén atentos a sus casillas de correo. Vamos a estar haciéndoles también llegar los slides y la grabación para que puedan revisar. Y ya saben, cualquier duda quedamos a disposición. Gracias a todos.